Hola chicos, ¿cómo están? Soy profe Alberto y en este momento quiero contarle a ustedes que vamos a hablar de los números enteros. ¿Y qué son los números enteros? Los que me permiten contar. Por ejemplo, me puedo contar cuántas vueltas llevo, puedo medir la distancia, puedo contar cuántas hormigas hay, pero también me permite indicar, por ejemplo, cuántos metros estoy bajo el agua. Por ejemplo, también puedo decir, hay 20 grados bajo cero y yo puedo representarlo de forma matemática. O sea, los números enteros nacen por una necesidad de representar matemáticamente varias situaciones o fenómenos, ¿de acuerdo? Entonces, la utilidad de los números tiene que ver con la necesidad del ser humano, ¿de acuerdo? Entonces, para que usted conozca bien los números enteros, tiene que saber que acá, por ejemplo, puse hormiguitas en la recta porque las hormiguitas andan de fila en una y una, ¿cierto? Andan bien juntas, no andan tan separadas. Y dentro de lo que usted tiene que conocer de los números enteros, que primero nosotros vamos a decir que Z va a ser la representación simbólica de los números enteros, ¿de acuerdo? Nuestros números enteros voy a escribir por extensión una cantidad de elementos, ¿de acuerdo? Dentro del conjunto Z. El conjunto Z contiene a todos los números, infinitos números que tienen signo negativo, pero que son, valga la redundancia, enteros. O sea, no tengo números decimales, ¿de acuerdo? Tengo el 0, todos los positivos, los negativos y el 0. Fíjese que del 1 en adelante, de 1 en 1, 1, 2, 3, 4, también son los naturales. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esos son los naturales. ¿De acuerdo? O sea, ¿puedo decir que los enteros contienen a los naturales? Sí, puedo decir que el conjunto de los enteros contienen a todos los naturales. ¿De acuerdo? Ya. En esta llave de conjunto yo voy a iniciar con el menos infinito, aunque no lo conozco, pero sé que está a la izquierda, ¿de acuerdo? De mi recta numérica, allá al fondo. Después, estos tres puntitos van a decir que hay muchos números entre el menos infinito y el número que voy a indicar, que va a ser el menos 5, el menos 4, el menos 3, el menos 2, el menos 1, el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, puntito, 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 más infinito. ¿De acuerdo? Esta es una parte del conjunto, ¿no? Ya. Ahora, ¿qué otra cosa tienen que conocer ustedes de los números enteros? Que, por ejemplo, si acá está el 0, esta hormiguita, la hormiguita D, está el 0. Respecto a esta hormiguita, ¿quién está en una posición mayor? ¿De acuerdo? ¿Qué hormiguita está en una posición mayor? ¿La hormiga que está en el número 2 o la que está en el número 0? Bien, yo sé que tú dijiste la que está en el número 2, ¿ya? Y al igual que los números naturales, tú sabías y tú ordenabas los números y sabías quién era más grande y quién era más chico. De igual forma, a la derecha del 0, van a estar los positivos, o sea, hacia acá van a estar todos los positivos. Y, por ejemplo, el 5 es mayor que el 4, ¿de acuerdo? El 5 es mayor que el 4. Eso tú lo sabes, ¿de acuerdo? De los números naturales. Pero, por ejemplo, ¿qué puedo decir del menos 5 con el menos 4? ¿Qué podré decir de eso? ¿Quién es mayor, el menos 5 o el menos 4? A ver, ¿qué pasa si lo ordenamos aquí? Menos 5, menos 4. Según tú, ¿quién es mayor? ¿Ya? ¿Qué me puedes decir? Y ahí yo te voy a indicar lo siguiente. Observa el 0. Aquí está el 0, ¿cierto? ¿Qué número está más cerca del 0? ¿El menos 4 o el menos 5? Bien, yo sé que tú dijiste el menos 4. De hecho, el menos 4 está más cerca del 0. ¿De acuerdo? Que el menos 5. Significa entonces que el número menos 4 va a ser mayor que el número menos 5. ¿Te diste cuenta de algo importante? Tú sabes mucho. ¿De acuerdo? Ahora, profe,
Y la distancia, estamos hablando de distancias también. Perfecto. ¿Por qué? Porque nuestro objetivo también tiene que ver con que nuestro objetivo 3 tiene que ver con que tú comprendas el concepto de distancia, ¿ya? Nos falta nuestro objetivo 2 para que tú lo conozcas y comprendas que existe un único inverso aditivo. Profe, ¿qué significa eso? Ya voy. Entonces, acá nuestro objetivo 2 nos decía que tú comprender que existe un único inverso aditivo. Profe, ¿qué es eso? ¿Qué es un único inverso aditivo? Ya, vamos a desglosar. ¿Qué crees tú que es único? Único, pues, profe. Como yo, soy hijo único. Pero si tienes más hermanos, entonces no sería hijo único. Entonces no sería único. Único, simplemente, viene el ejemplo de tú, si estás viendo este video. Si eres hijo único, perfecto. No, tus padres no tienen más hijos, eres único. ¿Ya? En los números ocurre que existen números que son únicos y eso se llaman inversos aditivos. Profe, todavía no entiendo. Tranquilo. Mira lo siguiente. La letra E, que está indicando el número 2, y esta hormiga que está mirando para el otro lado, está mirando a su amiga que se quedó ahí atrás. ¿Y qué característica tiene la amiga que está ahí atrás a la que está mirando, por ejemplo? Una está en el menos 2 y la otra en el... una en el 2 y la otra en el menos 2, profe. ¿Ya? ¿Te diste cuenta? Que una de las características que tú observaste, entonces, característica observada por el estudiante, ¿cuál fue? Que el número 2 con el menos 2 se parecen, ¿cierto? La única diferencia es el signo. Fíjate que el 3 con el menos 3 también se parecen, ¿ya? ¿Y qué otra característica tienen esa respecto al 0? Fíjate que el 0 respecto a esa y respecto a esa, ¿qué tienen? A ver, milimétricamente, profe, parece que están a la misma distancia. ¿Ya? Fíjate que el 0 actúa como centro de equilibrio. Aquí en la recta numérica es nuestro centro, ¿ya? Y efectivamente, ese es el centro, nuestro centro. Y a igual distancia del 0 al 2 y igual distancia del 0 que el menos 2, esa distancia es la misma. Fíjate que esa distancia es la misma. Ya vamos a nuestro objetivo 3 que tiene que ver con la distancia. Entonces, vamos a decir que el número 2 tiene un inverso aditivo que es único, que se llama menos 2. Entonces vamos a decir, entonces diremos que el número 2 tiene un inverso aditivo y también se llama opuesto, o sea, U opuesto. Profe, ¿por qué uso la U? Porque no puedo usar O opuesto, ¿ya? Gramaticalmente, eso estaría mal, ¿ya? Entonces diremos que el 2 tiene un único inverso aditivo U opuesto, que es el menos 2. ¿De acuerdo? ¡Wow! O sea que si yo les pregunto a ustedes, el menos 3, este es el número, ¿cuál sería su opuesto? ¿Vamos completando? Ya. Entonces, si yo tengo el menos 3, ¿cuál sería el opuesto del menos 3? ¿Lo vieron? Entonces aquí tengo mi número, acá tengo el opuesto del número, ¿ya?
Si el menos 3 es el número, el opuesto, perfecto, 3. Wow, maravilloso. Si el número es menos 4, ¿cuál es su opuesto? El 4, pues, profe. Ah, está en una máquina. Ya. Entonces, ¿qué pasa si el número ahora es más 2? ¿Cuál es su opuesto? El menos 2, profe. Bien. Si yo le pongo más 2, está bien. Si no le pongo el más, también está bien. ¿De acuerdo? O sea, yo pude haber dicho 2 y su opuesto hubiera sido el menos 2. ¿De acuerdo? Sin el más no necesariamente tiene que ir antes que un número. ¿De acuerdo? Si no tengo ninguna otra operación o ningún otro término antes que ese número. ¿Ya? Entonces no necesariamente tiene que ir el más cuando es positivo. Cuando es negativo el número, tengo la obligación de ponerlo. O si no, yo voy a confundirlo, voy a pensar que es positivo. ¿De acuerdo? Entonces, ahora sabes un poco más respecto al número y su opuesto. ¿Ya? Ah, perfecto, me queda más claro. ¿Ya? O sea que aquí vamos a decir que, por ejemplo, el A, la letra A, entonces, identifica rápidamente su opuesto. Rápidamente su opuesto. ¿Ya? Identifica rápidamente su opuesto. Por ejemplo, si el A es igual a menos 5, ¿cuál es su opuesto? ¿Cuál es? Perfecto, la letra G. O sea, la letra G, que es 5. Ese es su opuesto, ¿de acuerdo? O sea, si aquí tengo el B, que es el menos 4, ¿cuál es su opuesto? Oh, profe, no tiene nada. No importa. Tú ponle que es el 4. El 4. ¿De acuerdo? Y, profe, si por ejemplo, este es B, yo le podré poner acá menos B, ya que si este representa a un número, el de acá representará a su opuesto, y si le pongo un signo antes, ¿estará bien, profe? ¿Qué crees tú? ¿Bien o mal? Yo creo que bien. Perfecto, sí, estaría bien. O sea, yo puedo señalizar, si tú dices que B es igual a menos 4, el opuesto, o sea, menos B es igual al opuesto, ¿cierto? Ah, yo sé que menos B entonces es 4, porque yo ya tengo la claridad de que menos B con el B de acá, que es menos 4, con el menos B, que es 4, tienen esa característica. Ah, perfecto. ¿Y qué pasará entonces si, por ejemplo, yo sé que B vale menos 4? Y si le pongo fíjate que voy a hacer lo siguiente. Voy a decir, el B vale menos 4, ¿cierto? Y el B está aquí. Yo voy a hacer una sustitución, voy a decir, a ver, voy a cambiar el menos 4, voy a cambiar por el B, ¿cierto? Menos 4. Pero me doy cuenta que hay un signo antes. Wow, aparecieron dos signos. Y fíjate que la igualdad se mantiene. O sea, decir menos 4, menos 4, es lo mismo que decir 4. ¿Se entiende? ¡Wow, profe! Maravilloso. Sí, maravilloso. ¿Se entiende eso? Ya. O sea que ahora vamos a hacer otro salto y vamos a decir lo siguiente. Si tú tienes el número 3, si tú tienes el número menos 3, y si tú tienes el número menos 3, ¿de acuerdo? El número 3, ¿lo conoces? Sí, pues, profe, es 3, pues, lo puedo ubicar en la recta numérica, está ahí. Bien. El menos 3, ¿lo conoces? Sí, pues, profe, lo conozco, está en la recta numérica, lo puedo ubicar, está ahí. Perfecto. ¿Y este número lo conoces? No, profe, pero lo que sí me acuerdo es lo siguiente, que menos 3 es igual a 3, y 3 lo conozco, o sea que está ahí.
¿Está bien, profe? Está perfecto. Son unas máquinas, chicos. Son unas máquinas, ¿de acuerdo? O sea que voy a concluir una conclusión. Conclusión. Si tengo menos 3 es igual a 3. ¿De acuerdo? Ahora, si tengo eso para cualquier número, o sea, yo digo, si A pertenece a los enteros, entonces voy a decir que menos A va a ser igual a, ¿de acuerdo? Para cualquier A en los enteros. ¿Ya? ¿Estamos claros con eso? Ya, acá. Y vamos a la última parte donde vamos a definir nuestro, ¿cómo se llama esto? Nuestro inverso aditivo, ¿ya? Vamos a definir nuestro inverso aditivo. Entonces vamos a definir, vamos a borrar esto. Entonces vamos a definir, entonces vamos a decir, entonces, sea A que pertenece a los enteros, o sea un número entero, ¿de acuerdo? Va a existir un único menos A, tales que, si usted suma el A más su inverso, el resultado es 0. ¿De acuerdo? Entonces, este va a ser un número, sea A, un número entero. Un número entero. Después, eso matemáticamente significa existe un único. Existe un único. ¿Ya? Y fíjese que el menos A es el inverso o opuesto. ¿De acuerdo? Opuesto aditivo o inverso aditivo. De las dos formas se conoce. ¿Ya? ¿Y qué me dice eso? Que si usted suma su número más su inverso aditivo, el resultado va a ser siempre 0. ¡Wow! Profe, ¿por qué no me da unos ejemplitos? ¿Ah? Ya, yo te doy unos ejemplos. 4 más menos 4 es igual, ¿cuánto? 0. Perfecto. ¿Por qué? Porque tengo un número y le estoy sumando su inverso aditivo. Maravilloso. Menos 3 más 3. El número es menos 3 y su inverso es 3. Y el resultado, si lo sumo, 0. Bien. Buena, profe. ¿Queda más claro? Ya. Eso tiene que ver con nuestro objetivo 2. Que usted conociera que existe un único inverso. ¿De acuerdo? Y vamos finalmente a nuestro tercer objetivo. Que tiene que ver con que usted conozca y comprender la distancia en la recta numérica, ¿ya? A partir del concepto de valor absoluto. ¿Qué será valor absoluto? Valor absoluto simplemente es hablar de la distancia que hay desde un número a 0. ¿Eso no, profe? Sí, ¿no? O sea, la distancia que hay de B al 0, la distancia que hay de menos 4 a 0, ¿cuál es? Vamos a marcarla aquí. Fíjese que la distancia que hay de aquí a acá, ¿cuál es? Tengo que recorrer esta hormiguita, tiene que caminar hasta ahí. Una posición, una unidad, 2, 3, 4 unidades. ¿Se entiende? O sea, valor absoluto son 4 unidades. O menos 4, profe. Menos 4 más 4. Ya. Usted siempre en matemática, en valor absoluto, nos estamos refiriendo a distancias. Y la distancia, cuando usted camina de forma positiva. O sea, camina a distancias. ¿Ya? Y una distancia va a ser siempre positiva. Entonces, el valor absoluto se refiere entonces a distancias. Hace referencias a la distancia que hay de un número al 0, ¿de acuerdo? O sea, la distancia o valor absoluto de menos 4 es 4. ¿En serio? ¿Así nomás? Profe, ¿qué son esas rayitas? ¿No son paréntesis? ¿No se equivocó? ¿Profe se equivocó? No. Esas rayitas son el símbolo que me representa el valor absoluto. Entonces,
Ese símbolo es la representación. Ese símbolo es la representación del valor absoluto. ¿De acuerdo? Absoluto. ¿Tan claro? Claro, claro, perfecto. O sea, yo puedo decir el valor absoluto de menos 3, ¿cuánto es? 3. El valor absoluto de 3, ¿cuánto es? ¿Menos 3? No, no, profe, perdón, disculpe. ¿Verdad que son las distancias son positivas? 3, perfecto, perfecto. ¿Se entiende? La distancia del valor absoluto son siempre positivas, ¿ya? A ver otro, menos 7. El valor absoluto de menos 7, ¿cuánto es? 7, profe. Perfecto, 7. ¿Ya? Y con esas tres cosas que ya tenemos, vamos a la siguiente situación. Miren, el profe Alberto caminando, el profe Alberto caminaba buscando un negocio por las calles de Coyhaique, pero al ser nuevo en la ciudad, se pasó 2 cuadras. Respecto al negocio, el profe estaba 3 calles atrás, pero al ir mirando los lindos paisajes de la zona, se pasó. ¿Cuántas cuadras respecto al negocio se pasó? Buena pregunta. Fácil, pues, profe. A ver. ¿Cómo responderían a esa primera pregunta? Póngale pausa y responde. Ya, me imagino que le pusieron pausa y esperaron y daremos respuesta a esto. Vamos a hacer la respuesta con rojo. Respuesta. Entonces, ¿cuántas cuadras se pasó? Mire el profe, que pajarito se pasó. Ya, iba caminando, iba caminando aquí, iba caminando y tenía que parar acá, pero se pasó. Fíjense, ¿cuántas cuadras se pasó? Fíjense que la pregunta dice, ¿cuántas cuadras respecto al negocio se pasó? Ah, respecto al negocio. Este es el negocio que está abierto 24 horas. Ya. Entonces, respecto al negocio, ¿cuántas cuadras se pasó? Dos, profe. Perfecto, son una máquina. Y eso tiene que ver con la distancia, pues. La distancia que hay del negocio a lo que se pasó. Entonces, respecto al negocio, la respuesta respecto al negocio se pasó 2 cuadras. ¿Se entiende? Bacán. Ahora, respuesta. Según la imagen, ¿cuántas cuadras hay desde la salida del punto A, esta es mi salida, ¿ya?, hasta el negocio? ¿Cuántas cuadras hay? Fácil, pues, profe, cosa de contar nomás y son unas máquinas. A ver, ¿cuántas cuadras hay? A ver, este monito camina, ¿no? Camina 1, 2, 3. El monito camina y se devuelve. Ya, 3. Ya, entonces hay 3. Respecto al negocio, entonces respecto al negocio, la respuesta respecto al negocio, hay 3 cuadras desde la salida del punto A. ¿De acuerdo? Ya, vamos a la tercera. ¿Qué operación aritmética te permite saber cuántas cuadras caminó desde el punto C al negocio? Del punto C al negocio. O sea, ¿qué operación aritmética te permite a ti saber? Profe, tiene que andar con mascarilla. Mascarilla, ya. ¿Qué operación aritmética te permite a ti decir que cuántas o cómo llego al negocio de donde estoy, desde el punto C al punto B? ¿Qué operación aritmética te permite a ti llevarme de vuelta? Porque me pasé, me tengo que devolver. ¿Cómo me devuelvo? ¿Cómo lo harían ustedes? ¿Qué operación aritmética le permite saber cuántas cuadras caminó desde el punto C al negocio? La resta, ¿cierto? ¿Por qué? Porque restó, ¿cierto? Pero como son distancias, eso es positivo, ¿ya? Entonces, ¿qué restó? Al 2 le restó 0, ¿cierto? Las 2 cuadras que caminó para llegar al negocio, desde este punto ahí, ¿ya? 2 menos 0 en valor absoluto. Eso me dio 2, ¿ya? Pero al final no entendí eso.
A ver, dice, ¿qué operación aritmética te permite saber cuántas cuadras caminó desde el punto C al negocio? De aquí a allá. ¿Qué operación aritmética tengo que hacer para saber eso? La resta, pues, profe. ¿Ya? La resta. ¿Y qué voy a restar? Lo que me pasé menos a dónde tengo que llegar, pues. Perfecto. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Cuál es la distancia total que caminó el profe desde que salió? Chuta. A ver, vamos a ver cuál es la distancia total. ¿Cuál es la distancia total? Entonces, vamos acá. Tengo todo preparado, como las recetas de cocina. Entonces, ¿cuánto camino en total? Fíjate. Vamos aquí. Ya. Partió caminando 1, 2, 3. Se pasó 4, 5. Y después tengo que devolverme. Acá me devuelvo a 4 o sumo después de 5. Ah, perfecto. 6, 7. Compré las cuestiones. 8, 9, 10. Y volví. ¿Ah? ¿Se entiende? Maravilloso, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la distancia total que caminó el profe? Ya. ¿Cuántos son? 10, ¿cierto? Ahora, ¿de qué forma lo haría? La primera distancia que él caminó fueron menos 3, ¿cierto? Porque fue de aquí a ahí, ¿cierto? Después, la otra distancia fueron 2, porque caminé de 2, porque me pasé ahí, ¿cierto? Pero después me tuve que devolver otros 2 al negocio. Y después me tuve que devolver del negocio al punto A, que es mi casa. ¿Ya? Y entonces, si se fijan ustedes, al final tengo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Bacán. O sea, esa es la distancia total. ¿Les gustó la clase? Esa fue la clase. ¿Ya? Ahora les voy a mandar unas actividades que tienen en relación con el mismo